El suave murmullo de la lluvia no logró apagar el sonido sordo del motor que se apagaba. Una mujer, con el cabello empapado pegado al rostro, intentaba, en vano, encender su coche, parada en la solitaria carretera, sin saber que su rescate llegaría de la mano más inesperada. Antes de la historia, quiero recordar que todas las narrativas del canal son originales y revisadas con cuidado. Su apoyo mantiene el proyecto vivo. Si puede, únase como miembro. Si no, dejar el like y comentar ya ayuda mucho y hace que YouTube recomiende nuestro contenido. Ahora sí, vamos a la historia. Mateo empujaba su viejo carro de supermercado cuesta arriba, los ejes chirriando bajo el peso de las botellas de plástico vacías y el cartón prensado que había recolectado durante horas bajo un cielo que amenazaba con más lluvia. Su hija Sofía, de 7 años, dormía profundamente en la cama individual que él mismo había reparado innumerables veces, en el pequeño apartamento cuya renta apenas podía cubrir con su trabajo a tiempo parcial en una lavandería y lo que obtenía del reciclaje. Cada día era una lucha silenciosa, una danza agotadora contra la precariedad que amenazaba con envolverlos. Pero Mateo nunca permitía que la amargura se apoderara de su espíritu. Creía firmemente que la vida, a pesar de sus golpes y desafíos, guardaba una pizca de decencia para aquellos que actuaban con ella. Su mayor motivación era Sofía. Su risa cristalina era el sol que dispersaba las nubes grises de su agotamiento. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y morado, mientras él se apresuraba a regresar, deseando ver ese rostro dormido y saberla segura bajo su cuidado. La rutina era su ancla, y cada botella recolectada, cada pieza de cartón, era un pequeño escalón hacia un futuro que imaginaba ligeramente mejor para su pequeña. Nunca se quejaba, pues sabía que lamentarse no llenaba la despensa ni pagaba las cuentas. Sus manos, callosas y fuertes por el trabajo constante, eran el único sustento de su pequeña familia. A veces, la desesperación le rozaba los bordes de la mente, pero siempre la apartaba, recordando la promesa que se había hecho a sí mismo de darle a Sofía una vida digna, lejos de las carencias que él mismo había conocido. Cruzaba las mismas calles de siempre, veía las mismas caras familiares, pero hoy, una sensación inusual flotaba en el aire, una tensión silenciosa que no podía identificar, un presentimiento apenas perceptible de que algo estaba a punto de desviarse de su sendero habitual. De repente, una figura solitaria, bajo la débil luz intermitente de un poste de alumbrado público, captó su atención. Era una mujer, con la ropa que, a pesar de la situación, denotaba cierta calidad, visiblemente frustrada, mientras daba una patada al neumático de un coche de lujo que parecía inmovilizado al costado de la carretera. La mujer, a pesar de su elegancia natural, mostraba una desesperación palpable. Sus gestos eran tensos y su mirada se perdía en la lejanía, buscando una solución que no llegaba. Mateo dudó por un instante. Su tiempo era oro, y cada minuto que pasaba en la calle era un minuto menos con Sofía, o un minuto menos para preparar la magra cena que les esperaba. Sin embargo, su instinto inquebrantable de ayudar a quien lo necesitaba superó cualquier cálculo de conveniencia personal. Dejó el carro de reciclaje apoyado cuidadosamente en un árbol cercano, asegurándose de que no rodara, y se acercó con una cautela innata. «Disculpe, ¿necesita ayuda con algo?», preguntó con una voz suave que intentaba disimular el cansancio acumulado de la jornada. La mujer levantó la vista, sorprendida por la interrupción de su angustia. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. Una mirada de escepticismo inicial, quizás por su apariencia modesta, se suavizó rápidamente al ver la sinceridad evidente en su rostro. Explicó, con un tono que denotaba frustración contenida, que el coche se había detenido sin razón aparente y que no lograba hacerlo arrancar de nuevo. Mateo, aunque no era mecánico de profesión, había aprendido un par de cosas de su padre, quien solía arreglar todo tipo de motores. Revisó el motor, notó un cable suelto en la batería que había causado la interrupción, y con las herramientas básicas que siempre llevaba consigo para cualquier eventualidad con su propio carro de reciclaje, lo ajustó con precisión. El coche volvió a la vida con un rugido suave y constante. La mujer suspiró de alivio, la tensión abandonando visiblemente sus hombros y su rostro recuperando su semblante habitual. Su gratitud era evidente en cada palabra, en cada gesto de alivio. Si una palabra pudiera describir el gesto de Mateo, ¿cuál sería? Ella, recuperando la compostura, ofreció pagarle generosamente por su ayuda, extendiendo una mano hacia su bolso.
No se preocupe, dijo Mateo, retrocediendo un paso con una leve sacudida de cabeza. Con saber que ha podido seguir su camino, es suficiente recompensa. Su voz era firme, a pesar del cansancio que sentía en cada músculo de su cuerpo. La mujer insistió, mostrando una genuina preocupación por no retribuir el favor. Pero Mateo declinó la oferta con una sonrisa amable y una resolución inquebrantable. No buscaba recompensa material por un acto de bondad. El simple hecho de haber sido útil a alguien le llenaba de una satisfacción genuina que el dinero no podía comprar. Se despidieron con un breve intercambio de palabras, ella agradeciéndole una vez más con una inclinación de cabeza, él deseándole buen viaje con un gesto de la mano. Mateo regresó a su carro de reciclaje, sus manos ahora manchadas ligeramente de grasa, pero su espíritu más ligero y renovado. Continuó su camino a casa, pensando en la sonrisa de alivio de la mujer, un pequeño recuerdo que guardaría en su mente como un tesoro. Era una interacción fugaz, una cara más en el anonimato de la ciudad, un pequeño evento en su monótona existencia que pronto sería olvidado entre las preocupaciones del día a día. No tenía la menor idea de que esa interacción, aparentemente trivial, era el primer hilo de un tapiz completamente nuevo que estaba a punto de tejerse para él y para su hija. Su bondad había sido una semilla plantada en terreno fértil, lista para germinar en el momento menos esperado, transformando su destino de maneras inimaginables. Días después, mientras Mateo estaba en su turno en la lavandería, doblaba sábanas con el movimiento automático de quien conoce su oficio. Escuchó a sus compañeros de trabajo hablar animadamente de un incidente inusual en la carretera. Describían el mismo día y el mismo lugar exacto donde él había ayudado a la mujer. Mencionaron con un tono de asombro que la alcaldesa de la ciudad, Elara Vargas, había estado varada allí con un problema mecánico en su vehículo oficial. El nombre resonó en su mente con la fuerza de un trueno lejano. Alcaldesa Elara Vargas. Su boca se entreabrió ligeramente, y un escalofrío, mezcla de sorpresa y incredulidad, le recorrió la espalda. La mujer a la que había ayudado, sin más, era nada menos que la máxima autoridad de la ciudad, una figura poderosa, respetada y reconocida por todos. La sorpresa fue mayúscula, casi abrumadora. Nunca se le habría ocurrido, ni en el más remoto de sus pensamientos, que aquella mujer, a pesar de sus ropas que denotaban calidad, pero que en el momento del apuro parecía tan vulnerable y desprotegida como cualquier otro ciudadano, pudiera ser alguien de tal envergadura política. Ella no se lo había dicho, y él, por su parte, tampoco había preguntado, pues su intención nunca había sido inquirir sobre su identidad. Simplemente había actuado, movido por la simple humanidad y la necesidad de prestar ayuda. Recordó la dignidad con la que ella había intentado solucionar el problema por sí misma, la forma en que había aceptado su ayuda sin arrogancia, y la sincera gratitud que había visto en su mirada. La revelación no cambió el significado de su acción para él. No había ayudado a la alcaldesa, sino a una persona en apuros. Sin embargo, una ligera sensación de asombro, casi de incredulidad, lo invadió al considerar la magnitud del encuentro. ¿Qué palabra usarías para capturar la sorpresa de Mateo al saber la identidad de Elara? Elara Vargas, por su parte, no olvidó a Mateo en absoluto. Su equipo de seguridad, alertado por su retraso, había llegado poco después de que él se marchara, y al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del incidente, había observado el encuentro en su totalidad. Había visto su humildad genuina, su firme negativa a aceptar dinero, y su evidente preocupación desinteresada por su bienestar. En un mundo donde la gente a menudo buscaba sacar provecho de su posición, la integridad de Mateo había brillado con una luz inusual y refrescante, destacándose de manera memorable. La alcaldesa Vargas estaba en medio de un ambicioso proyecto para fomentar la responsabilidad social y el apoyo comunitario en la ciudad, buscando historias inspiradoras que pudieran motivar a los ciudadanos y restaurar la confianza en la buena voluntad de la gente. La figura de Mateo, un hombre humilde que actuaba con nobleza sin esperar absolutamente nada a cambio, era el ejemplo perfecto de lo que buscaba. Necesitaba personas así en su administración, personas con principios sólidos, con una ética inquebrantable y un verdadero compromiso con la comunidad. Mandó a investigar discretamente sobre él, no con la intención de invadir su privacidad, sino de entender su contexto, su realidad, sus desafíos.
Supo de Sofía, de la inmensa dedicación de Mateo y de sus esfuerzos incansables por darle a su hija una vida mejor y más estable. La historia de Mateo resonó profundamente en ella, tocando una fibra sensible de su propia trayectoria de superación personal, recordándole los valores que la habían llevado a donde estaba. Un par de semanas después, en un mediodía inusualmente tranquilo en la lavandería, el teléfono de la oficina sonó. Era una llamada inconfundible de la oficina de la alcaldía. El gerente, visiblemente nervioso por la importancia de la llamada, le pasó el auricular a Mateo con una mezcla de temor y asombro. La alcaldesa Vargas desea hablar con usted. Señor, susurró el gerente, con los ojos bien abiertos. Mateo sintió un nudo apretado en el estómago, una mezcla de aprensión y curiosidad. No entendía. Habría cometido algún error. Se le habría olvidado alguna de sus herramientas básicas en el coche de ella. Algo que pudiera interpretarse como un descuido. Con voz temblorosa y algo áspera por la sorpresa, respondió al saludo. La voz de Elara Vargas, firme, amable y segura, se escuchó claramente al otro lado de la línea. No hubo reproches ni preguntas incómodas, solo una invitación directa. Quería agradecerle personalmente, de una manera más formal y significativa. Si estaba interesado, hablar de una posible oportunidad de empleo dentro de un nuevo programa municipal de apoyo a la comunidad, un rol que valoraba la dedicación, la empatía y la ética personal. La sorpresa era inmensa, casi irreal. No era una oferta de caridad ni una limosna, sino un claro reconocimiento a su carácter y a su habilidad para resolver problemas con ingenio, demostrada esa noche en la carretera. Le explicó que buscaba personas confiables, con una conexión genuina con la gente, para coordinar iniciativas en barrios desfavorecidos de la ciudad. Y su perfil, su historia de vida, encajaban perfectamente con lo que ella deseaba para el puesto. Si pudieras ponerle una palabra al sentimiento de Mateo al recibir la llamada, ¿cuál sería esa palabra? Mateo, después de asimilar la incredulidad inicial, aceptó el puesto con una mezcla de gratitud y determinación, aunque la transición a su nueva vida no fue nada fácil. De repente, se encontró participando en reuniones importantes, hablando con grupos de vecinos que compartían sus propias luchas, organizando pequeños proyectos comunitarios, distribuyendo recursos esenciales. Su voz, antes silenciosa y apenas escuchada en la rutina diaria, ahora era valorada, atendida y tomada en cuenta en las decisiones que afectaban directamente a la gente. El sueldo, considerablemente mejor que la suma de sus antiguos trabajos, era suficiente para alquilar un apartamento más amplio y cómodo, con una habitación propia y luminosa para Sofía, y para pagar sus estudios en una escuela con mejores recursos. La niña floreció en su nuevo entorno, su risa más frecuente y despreocupada, su futuro ahora vislumbrado con posibilidades que antes parecían inalcanzables. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sintió la paz y la tranquilidad que solo la estabilidad puede ofrecer. Compartía con Elara informes de progreso detallados. Gradualmente, esas interacciones profesionales comenzaron a transformarse. Hablaban no solo de los desafíos de la ciudad, sino también de sus sueños personales, de sus visiones para el futuro y de sus propias vidas. Descubrieron una conexión innegable, basada en el respeto mutuo, en la admiración por la fuerza interior del otro y en la similitud de sus valores fundamentales. Elara veía en Mateo no solo al hombre humilde que la había ayudado en un momento de necesidad, sino a alguien con una integridad inquebrantable, una bondad profunda y una capacidad innata para conectar con la gente, cualidades que eran raras y preciosas en el ámbito político. Mateo, por su parte, admiraba la pasión inagotable y la visión clara de Elara, su genuino deseo de hacer el bien por la comunidad y su liderazgo inspirador. Las barreras sociales, que antes parecían infranqueables, se disolvían lentamente bajo el peso de una conexión humana auténtica y profunda. La ciudad prosperó visiblemente bajo la dirección innovadora y compasiva de Elara Vargas. Y Mateo, con su trabajo incansable y su compromiso inquebrantable, se convirtió en una pieza clave e indispensable de esa transformación positiva. Su historia, la de un hombre humilde que ascendió gracias a su virtud, se convirtió en un susurro de esperanza para muchos ciudadanos, una prueba viviente de que la bondad y la decencia encontraban, tarde o temprano, su justa recompensa. Él y Sofía habían encontrado un verdadero hogar, no solo en un nuevo apartamento más grande, sino en una comunidad que los valoraba y los acogía con los brazos abiertos. La relación entre Mateo y Elara, nacida de un encuentro fortuito, se profundizó, trascendiendo las formalidades y los protocolos del trabajo.
Sus encuentros, inicialmente estrictamente laborales y profesionales, se volvieron progresivamente más personales, más cercanos y más significativos. El amor, improbable y genuino, comenzó a echar raíces sólidas en el fértil terreno del respeto, la comprensión mutua y la admiración sincera que sentían el uno por el otro. Un padre soltero, cuya vida era una constante lucha, y una alcaldesa, poderosa y visionaria, unidos por un simple pero significativo acto de bondad, demostraron al mundo que los corazones sinceros pueden construir puentes inquebrantables sobre cualquier abismo social o diferencia de estatus. La vida de Mateo, transformada de raíz por un gesto de pura generosidad, era la prueba viviente e inspiradora de que la compasión es, en efecto, la moneda más valiosa en el gran banco de la existencia humana. Pensando en el camino de Mateo, ¿qué palabra resumiría mejor su trayectoria final?